La semana anterior. Bueno, aquí estamos, iglesia. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde. Es un privilegio para nosotros a poder entrar hasta su casa, ahí donde usted esté, en su oficina, no sé si es en una laptop, en su carro, no sé, en la sala, donde sea. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde. Es una bendición para nosotros estar una vez más, una semana más. Que el Señor nos bendice, amén, que nos da su favor y su misericordia. Y queremos compartir un tiempo lindo y hermoso. Como los que todos los lunes compartimos, ¿verdad? Queremos hablar un tema lindo, precioso, que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Ya estamos aquí listos, después de tener varias lesiones, ¿verdad? Ahora estamos todos los titulares, ¿verdad? Sí, amén, amén. Estamos listos para servir al Señor, para compartir un tiempo con usted, que los siguientes 45 minutos, ojalá, sean de bendición para su vida y para nosotros, que vamos a aprender también. Así que el Señor le bendiga, que Dios le guarde y como siempre nos gusta saludarle, Rodolfo y Esteban, hoy nos acompaña con nosotros, un hombre de Dios tremendo, con un propósito de Dios enorme en Cristo Jesús, como el que toda la iglesia de Jesucristo tiene. Estamos listos para hablar de un tema que nos cae, dirían que, ¿cómo dirían los caballistas? Los caballistas dicen, ¿cómo es que dicen? A pelo. Nos cae a pelo a todos, ¿verdad? Porque si no fuera por ese perdón y por esa misericordia de Dios, ni estaríamos aquí sentados, ¿verdad? Así que, vamos, saluden a la iglesia, amén. Buenas tardes, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Como siempre, los lunes estamos acá prestos a llevarles un programa más, esperando en el Señor que sea de bendición para todos. Amén, ustedes, amén, amén. Que realmente la palabra que traemos hoy, el compartir el tema, sea de profunda reflexión, sí, para todos y que realmente quede en sus corazones. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermano. Rodolfo. Amén. Que Dios los bendiga. Como siempre, es un privilegio estar aquí de nuevo con ustedes. Amén, realmente amén. Me hizo mucha falta el no haber estado hoy a 8 sí. Y de verdad se me hizo una semana larguísima. El poder estar aquí de nuevo es de verdad una bendición, amén, un gran privilegio. Amén. Y deseamos que sea de bendición para amén, ustedes. Amén. No se muevan de ahí. Sí, amén. Sí, amén. Sacrifiquen unos minutos de su tiempo, amén, para escuchar esta amén, palabra, porque sabemos que Dios tiene cosas grandes. Amén. Sí, así es. Y bueno, y también está con nosotros Esteban, un hombre que, vamos, cada vez que nos sentemos, sabrá Dios por cuánto tiempo tendríamos que hablar de cuánto Dios ha sido bueno, sí, amén, para todos nosotros, ¿verdad? Así es. Para con Esteban mismo. Y de lo único que vamos a hablar esta tarde es de la gracia y la misericordia de Dios, el favor, el perdón de Dios. Amén, amén. Saluda a la iglesia, Esteban. Sí, no, es una bendición poder estar acá en esta tarde. Amén. Como lo compartíamos ahora temprano, no merezco estar aquí, y lo hablo así públicamente, no merezco estar aquí, pero si el tema se trata del perdón, con cuanto más poder estar aquí es la mera gracia y misericordia de Dios que me tiene amén, en este amén. lugar. Sí. No lo merezco, y gracias al pastor que es un amigo, a Rodolfo, Rodolfo, que lo vengo conociendo, y gracias por el privilegio, y para mí es una gran bendición poder estar acá en esta tarde. Amén. Y vamos a desarrollar un tema, lo decíamos hace unos minutos atrás, que se las trae. ¿Ah? Un tema que saca chispas. Tremendo. Vamos a desarrollar que sería como la parte oscura. ¿Cómo va a tener parte oscura el perdón? No. Vamos a hablar de la misericordia del Señor. Al hablar del perdón, tendríamos que, ¿cuánto? No nos alcanzarían, ¿cuántos programas? Muchos programas. El perdón da para tanto, ¿verdad? Y decíamos ahora, el primer perdón, ¿cuál es? El que Dios hizo por nosotros. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Recordemos que este es un fundamento del cristianismo, ¿verdad? Sin perdón no hay propiciación. Tremendo eso. Amén. La sangre de Cristo derramada por nosotros. Amén. Amén. Un Cristo Jesús que dijo, no juzguen para que no sean juzgados, ¿verdad? Un Cristo Jesús que habló tan claro y dijo tan claro de una forma tan sencilla, y dijo la verdad. Dijo, todo el mandamiento, toda la ley, dice toda la Biblia, se resume en una sola cosa. ¿Qué? Amarás al Señor tu Dios con toda y a tu prójimo
como a Como ti a ti mismo. mismo. Y pastor, me gusta que acabas de mencionar este punto porque en amarás a tu prójimo como a ti mismo está implícito el Amén. perdón. Amén. Sin perdón es imposible amar al prójimo. Sin Sí, perdón. amén, amén. Recordemos que el Sin prójimo, el amor de Cristo Jesús. correcto, Sí. si el prójimo no es mis hermanos, mi familia, mi mamá, mi tío, no, el prójimo es todo el mundo, aquellas personas que yo no conozco, aquellas personas que incluso tal vez me han hecho un daño en un momento de mi vida, aquellas personas que han hablado mal de mí. Ese es el prójimo. Sí, amén, amén. Y al hablar del perdón decimos, y una vez más lo repetimos, iglesia, no tanto enfocarnos en ese perdón, en esa gracia, que no es que la tengamos de lado, no es que no le demos la importancia, ¿verdad? Jamás, Dios libre, sin esa misericordia de Dios no seríamos nada, ¿verdad? Pero más hablar de ese amor que una vez que Dios ha mostrado por nosotros debemos mostrar. Amén. Por el prójimo. Sí, amén. Porque si habláramos del perdón de Dios hacia nosotros, vamos, ¿quién de nosotros no tendría algo que decir, no? Sí, no, para mí casualmente estar acá es meramente eso, ¿no? En la tarde compartíamos por lo menos la parte de mi testimonio que días atrás, como decimos acá, en nuestro popular hablar, mal portado, y estar aquí, soy claro, no lo entiendo, no sé ni qué estoy haciendo aquí, la verdad que es así, pero puedo ver la misericordia de Dios. Amén. Y el perdón de Dios hacia mi corazón en esta tarde, cuando yo creí que ya me estaba haciendo viejo y que ya todo estaba perdido, y hoy veo una oportunidad en mi vida simplemente por esa gracia de Dios, no hay otra forma, y ese perdón a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Sí, amén, amén. Decía Esteban ahorita que él no merece estar acá. Si fuera por merecimientos, yo creo que ninguno de nosotros estaría en capacidad de poder sí estar acá. No, yo sí merezco. ¿Vos sí mereces paz? No merezco estar en el infierno. Sí. Y no es que anhele eso, pero la verdad es esa. Sí. Romanos dice, todos se descarriaron, ¿verdad? Dice, a una, ¿verdad? Sí, dice, sí. es decir, todos pecaron. Todos pecaron, dice, Sí. y por cuanto todos pecaron, dice, Están destituidos de la gloria. todos destituidos de la gloria Sí, del Señor, amén. Pero ni uno solo, pastor. No, ni uno solo. Sí. Nadie. Ese ni uno es Pablo, es Moisés, es David, es la Madre Teresa. Ni uno. Ni uno, solo Jesús. Unos por muy pecadores, ¿verdad? Que rayamos en el pecado, ¿verdad? Como los hijos de Elí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De Primera de Samuel, tremendo. aquellos dos sacerdotes, ¿verdad? Sí. Que eran malosos, pero a la vista del mundo, ¿verdad? Sí. Entero. Ajá. Bueno, esos rayaban en el pecado. Otros que porque aparentamos la gracia y el favor de Dios, cosa que la verdad, perdón, pero sabrá Dios hasta dónde, ¿verdad? Porque somos una careta, ¿verdad? Porque nos vestimos delante de la gente de una apariencia que tal vez a la verdad no tenemos. O sea, es decir, el perdón de Dios nos abraza a todos y nos atañe a todos, ¿verdad? No solo estar agradecidos por su favor, por su misericordia, ninguno merecía. Pastor, dice un versículo. El perdón de Dios lleva no juzgar. Hablemos un poquito de no juzgar. Hablemos un poquito. Hablemos un minuto, sí, hablemos un minuto sobre eso. Pastor, sobre eso. Hay un versículo que dice que Dios muestra su amor, que nosotros siendo pecadores, Él aún así nos amó, ¿verdad? Sí, amén. Decías, pastor. Hablemos un poquito de no juzgar. Sí, porque correcto. porque el perdón incluye eso. Correcto, mucho. O sea, es parte fundamental del perdón el no juzgar. Jesús dijo, con la misma medida que aunque midieres, seréis medido. No mire la viga que tiene tu hermano en el ojo, la paja, sino la viga que tienes. Tenemos una cita tan famosa que todos sabemos de al revés a derecho, ¿verdad? Juan 3:16, que implica el no juzgar. Correcto. ¿Verdad? Porque, vamos, si yo me he equivocado, si yo he fallado, como yo sé que de repente lo he hecho en algún momento, y alguno de ustedes nos ve a nosotros, y usted se deja ver o se deja guiar por lo que su yo natural le diga, vamos a tener problemas.
Porque su yo natural le va a decir, oh, Pastor Luis Salazar, ¿qué hace ahí? No se acuerda cuando aquello y lo otro. No se acuerda cuando me ofendió, cuando me lastimó. En la tarde hablábamos de algo, Esteban, muy importante para todos. Decíamos, todo depende del lente con el que usted mire. Eso es. ¿Verdad? Porque si vos ves con estos lentes, te vas a matar. Esto es como una máscara de soldar, una cosa así. Pero si yo los pongo para mí que son correctos, van a llevar el fin correcto. ¿Verdad? Ok, entonces, juzgar depende del lente con el que usted lo mire. Sí, amén, amén. Pastor, y el mismo principio que mencionaste desde el principio cuando empezamos a conversar acerca de esto, de amarse unos a otros, está implícito también en no juzgar, ¿verdad? Amén. Dice más bien la palabra que hay que ponerse en los zapatos del otro y no señalarlo, ¿verdad? Sí, dice que si Jesús afirmó así, si usted señala, a usted lo van a señalar también. Eso es así. Sí, y casualmente, hace un tiempo atrás, o cuando usted está en la iglesia, es muy dado a irradiar una santidad y quieres tener el derecho de juzgar y tomar el lugar de Dios. Y entonces una vez me decía un muchacho, él estaba pues descarriado un poco y yo le decía a él, yo le daba un consejo, pero yo le decía, mira, yo no sé el día de mañana. Hoy estoy bien, no sé qué va a pasar el día de mañana y voy a tener que acudir a esa misericordia, a ese perdón de Dios hacia mi vida, porque no sé dentro de 5, 6 o 10 años dónde voy a estar. Pero hoy, de momento, vos le das el consejo, pero no, más que un consejo, mucha gente se da el privilegio y lo que hace es juzgar a los demás. Qué bueno, Esteban, que te refieras en esos términos del perdón y la misericordia, porque justamente hoy estás justo siendo un ejemplo de ese perdón y de esa misericordia sentado acá en este programa. Frutos del amor de Dios. Amén, sí, amén. Correcto. Frutos del amor de Dios. Y ha habido en la iglesia cierta corriente que es una corriente de señalar, ¿verdad? De entrar con la plancheta, como decimos cuando jugamos fútbol, ¿verdad? Si usted no hace esto, se va al infierno, ¿verdad? Usted tiene que comportarse así. Y la persona que está hablando, quizás, como dijiste, pastor, lo que está haciendo es vistiéndose de santidad, pero su manera de vivir, su forma de ser en la casa, su forma de ser en la intimidad allá donde están solamente los que lo conocen. Estás comenzando a tocar las características que ya vamos a entrar a ver, ¿verdad? Sí, en cuanto a la gracia y el favor de Dios, dice 1 Juan capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? Dice que se nos ha dado la potestad, ¿verdad? De ser llamados hijos de Dios. Sí, amén, amén. ¿Verdad? Es un amor enorme. Iglesia, ninguno lo merecemos, ninguno. Ahora compartíamos ahora, antes de entrar al aire, esto, iglesia. Por ejemplo, alguna vez fui a una actividad, la última vez creo que Benny Hinn estuvo acá en Costa Rica, y hablábamos de esto, iglesia. Benny Hinn viene y conversa con el pastor Raúl Vargas, y pone un ejemplo tremendo, y le dice al pastor Raúl Vargas, le dice, quiero hacerte una pregunta, Raúl. Y el pastor le dice, sí, siervo, está bien. Y entonces le dice, mira, si tuvieras un hijo al cual un ladrón viene y asalta, y no solo asalta, sino que quizás hasta termina dándole muerte a ese hijo tuyo, ¿lo perdonarías? ¿Verdad? Y yo les compartí a ustedes cómo Raúl le dice, sí lo perdono, ¿verdad? Y luego Benny Hinn le vuelve a lanzar otra pregunta y le dice, bueno, y si aparte de haber matado a tu hijo, esta persona pide que le des una habitación en tu casa, que le des la cama de tu hijo, que le des el plato donde tomaba café, el sillón donde se sentaba, ¿lo harías como si nada hubiera pasado? Y ahí vino la incógnita, ¿verdad? Y luego Benny Hinn no dejó ni que termináramos, ¿verdad? La semejanza, la parábola, sino que dice, y nosotros, fallándole tanto a Dios y de tantas formas, para nosotros Dios ha tenido esa misericordia enorme. Sí, así es, así es. O sea, somos fruto del perdón. Amén, sí, amén. Fruto de, ¿qué más en el momento que Jesús muere en esa cruz y esa sangre derramada por todos nosotros? Y si nosotros como iglesia, amén, en este caso individualmente, lo digo por mi persona y como iglesia, entendiéramos ese momento, irse a 2000 años atrás, y tal vez voy a hacer un paréntesis,
tal vez mi mirada se pierde y para que quede ahí en la cámara se pierde porque no es cero experiencia y estar aquí, el corazón va como 2000 por hora. Yo no sé si se me va a parar o qué va a pasar, pero si hay algo... Con nada hay que hacer como las de Pablo, cuando se mató Eutico. Sí, pero sí hay algo claro que si nosotros nos transportamos a hace 2000 años y cuando Jesús estaba siendo clavado en esa cruz, ahí estaba el nombre de todos nosotros y de mucha gente que está afuera. Amén. Si lo llamamos religión, no lo veamos tanto así porque Él muere y dice que consumado es, todo es pago por la humanidad. Y para mí este momento estaba, cuando Él estaba siendo clavado en la cruz, el cabezón de Esteban estaba pecando, haciendo no la voluntad de Dios. Echarle la culpa al diablo, no, fue decisión mía irme afuera, ir a probar una vez más las mieles del mundo. Y qué más que la gracia de Dios que todavía está abierta para mi vida. Esteban, dices algo tremendo y hermoso. Todos decíamos ahora lo que ya hemos dicho, pero Esteban decía, pastor, soy consciente ante Dios y a todos nos decía, pero en Dios no existen casualidades. Amén. Hoy conversamos sin saber tan siquiera absolutamente nada. Esteban me llama en la mañana. Ibas en el carro y bueno, lógicamente vas en el carro y le digo a mi cuñada que veníamos de Heredia, íbamos en el carro y entonces me dice, le digo yo, y ese que iba hablando iba a ser el pastor, pero le dije así, es el pastor. Digo, iba con una maña de siempre comiéndosela con la cadena entre la boca. Comiéndose el oro. Hasta oro como, tanto yo va. Como no me han dado, me trae. Pero lo que menos pensé es estar aquí. La verdad que no me cansaré de estos 45 minutos cada vez que me toque la oportunidad. Yo sé que hablo mucho, ya el corazón va bajando, pero sí es una bendición y estar acá. Y es que somos fruto del perdón. Claro, somos fruto de la misericordia. Amén. Nadie merece, nadie. No. Yo me he equivocado, yo he fallado, yo he cometido errores. Espero no muchos, pero los he cometido. Y somos tan buenos para decir, ese adúltero, ese borracho, ese. Y para Dios no hay acepción de pecados. Todos, el borracho, el adúltero, el homicida, y alguien dirá, no, yo nunca he matado a nadie, pero en Primera de Juan dice que si no amamos a nuestro hermano somos homicidas. O sea, ninguno de nosotros, ¿verdad? Yo no sé, los que están detrás de su cámara, de su computadora, su televisión, yo no sé eso, pero ninguno de nosotros merecemos estar aquí. No. Ningún ser humano. Por eso es que el perdón es algo tan elemental para Dios, ¿verdad? Porque es el todo de Dios. Exactamente. Si nos dice, incluso dice la palabra, lo vimos ahora en Mateo 6, que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Sí. Dios es tan contundente en eso que así mismo lo expresó. Amén. Si usted no perdona, yo no te perdono. Sí, ¿De qué nos habla eso? Ese es el final del famoso Padre Nuestro. Sí, así es. Una vez que enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, ¿verdad? Y es más, leámoslo. Sí, leámoslo. Vamos a leer. Mateo 6. El mundo entero lo conoce, pero la Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por la palabra del Señor. Amén. Mateo 6, versículo 14. Léelo, por favor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. No hay que darle más vueltas, ¿verdad? Más claro que el agua. Vamos a poner un ejemplo del perdón. De lo que es verdaderamente perdonar. Todos los discípulos despedazan a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, luego añadió esto, le dijo, y a ustedes también. ¿Se acuerdan? Al resto de los discípulos. Sí. Todos a una salieron corriendo, como cobardes. Así como yo, en algún momento de mi vida, fui un cobarde y salí huyendo de la presencia de Dios. No me da vergüenza porque hoy soy el resultado del favor y la misericordia de Dios. Amén, así es. Pero alguna vez salí corriendo.
y me fui como un cobarde y abandoné el barco y yo les he compartido a ustedes, no es algo de lo que tenga que alegrarme ni de lo que me acuerdo, sino es más que para la misericordia de Dios. Amén. Ofendí a Dios de una forma enorme, de una forma tremenda. Yo hablaba a los cristianos, yo decía nunca más. Esteban, ese era yo. Rodolfo Camacho, ese era yo. Yo decía yo nunca más a una iglesia. Y llegué al punto de ofender a los cristianos de una forma enorme, ¿verdad? Yo decía hipócritas. Están en una iglesia levantando la mano y después lo que hacen es criticar y lo que hacen es tener envidia. Ese era yo no sé ustedes. Pastor, eso que si está diciendo, si quieren arranco, no, pero eso sí, nada más casualmente estos 2 años que tengo un poquito más de estar fuera de la iglesia, ese ha sido ese ha sido lo que yo he hecho, sinceramente. Tu comportamiento. Sí, mi comportamiento, pero he ido más allá todavía. He puesto en tela de duda todo lo que la iglesia hace. Claro. Sí, claro. Bueno, no vayamos muy allá. Acordémonos quién era Pablo antes de convertirse. Pablo era perseguido. Un asesino. Uno bravo con Dios, lo que hace es hacer lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Maldecir a la iglesia. Criticar a los pastores. Amén. Pastor, ¿verdad? Y solo hablar de lo que vemos mal en la iglesia. Nada más. ¿Ah? Nada más. Olvidándonos que a quien ofendemos es a Dios, ¿verdad? Sí, amén, porque es al cuerpo de Cristo. Amén. Y ver que cuando vinimos a los pies de Cristo y le dijimos, Señor, yo reconozco que fallé, que me equivoqué. Sí, amén. Amén. Qué lindo. Tremendo. Eso que decías, Esteban. Por eso ¿Cuántos años te pegabas los muertazos? Así. Decir, ¿cuántos años? ¿Cuántos años para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios. Ábrele a la toma porque Rodolfo va a decir algo importante. ¿Cuántos años, siervo? 33 años por lo menos. Yo creo que por 35 pueden haber sido. 35. Pegándole al muertazo. Tocando fondo. Sí, en drogadicción, metido. Tocando fondo de lo más profundo. ¿Y te reclamó algo cuando Dios cuando viniste a sus brazos? Como dice la canción de Marcos Vidal, cuando traté de decirle, pero es que yo he pecado mucho, Señor, yo he sido muy malo. Cállese, no diga nada. Lo que decía Esteban ahorita, Santo, hace un rato. No, es que yo no merezco porque he pecado mucho y yo no puedo acercarme todavía el sacerdote, al altar de Dios. El sacerdote Josué cuando Satanás lo acusaba delante del ángel, ¿verdad? Del mismo Padre Celestial, ¿verdad? Y Satanás se presenta delante del ángel acusador, ¿verdad? Y le dice, yo tengo derecho a la vida de este hombre. ¿Y viene quién vino? Jesús. Es que me ponga de pie. Así como, yo tenía un tío que decía que tenía una lora que cantaba el himno nacional y se ponía la mano en el pecho. Demasiado mentiroso. No me digas quién es. Demasiado. No, porque sería comercial. Demasiado mentiroso. Mira, por eso. Y Cristo, perdón, Rob, pero es que uno entra el 2:20. Y Cristo Jesús le dice a Satanás, un momentico, le dice a Josué, no me lo toques, le dice, porque es como un carbón encendido que yo he sacado dentro de las llamas del mismo infierno y que hoy es un instrumento para servirme. ¿Ah? A Rodolfo Rivera dijo Cristo Jesús en algún momento a Satanás, un momentico, y Satanás dijo, pero es que tengo derecho. A mí que me importa a mí que me importa el derecho que usted tenga, dijo Cristo Jesús. ¿Qué dijo? Yo lo lavé con mi sangre bendita. Amén. Yo lo redimí con mi sangre bendita. Amén. Pero es que no merece, Esteban, diría Satanás. Ahorita Satanás está, ¿cómo está Satanás en el infierno? Tome palpinto. ¿Cómo está? Pero él sabe que está derrotado. Amén. Sí, amén. Porque nosotros somos la consecuencia del perdón y de la gracia y la misericordia de Dios. Eso somos nosotros. Amén. Todos se descarriaron a una, dice. Ninguno merecía. ¿Pero qué? Para eso apareció el Hijo del Hombre. Por eso sabíamos que al hablar del perdón no nos iba a alcanzar un programa entero, solamente, no para hablar de lo que en primera instancia sentíamos que íbamos a hablar, y vamos a dejarlo para otro, para otro momento. Sí, amén. Vamos a dejarlo para otro tiempo. Esto va a continuar, pastor. Hoy vamos a hablar de la gracia y el favor de Dios. Sí, amén. Amén.
Alguien que esté viendo en este momento dirá, yo soy un ministro de alabanza, tengo años de estar sin servir al Señor, y no solo eso, dejé de congregarme. Alguien que está en este momento dirá, estoy sirviendo al Señor, pero si la gente se diera cuenta lo que yo hago, lo que yo vivo en el silencio cuando estoy solo. Sí, amén. Porque el diablo es un sucio. Amén. Y lo que sirve es para eso, varones, lo que sirve es para eso, cuando ya te arrastró en el pecado y cuando ya te metió al pecado, una vez que te tiene bien en el pecado, entonces ahora viene y dice, no mereces la gracia. Y te llena de culpa, ¿verdad? De culpa. Eso es lo más grande. Sí. La culpa viene y eso te interrumpe cumplir el propósito de Dios. No mereces la gracia. No merece la gracia. Pastor, esto que decías es tan importante, me gusta siempre mucho cuando hablamos acerca, que vos lo mencionás constantemente, acerca de Pedro, cuando estaba allá en el mar y Jesús, haz un comentario lo llama y le dice que Pedro, ven acá, y Pedro venía de haber traicionado al Señor. Imagínate cómo se sentía ese hombre, deshecho. Él era el más miserable de todos los seres humanos, y se acerca al Señor y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro trató de decirle, Señor, pero es que yo hice esto, yo te traicioné, yo te clavé un puñal en la espalda. Pedro, ¿me amas? Olvídate de todo eso entonces, olvídate de todo ese asunto y empecemos de nuevo. Vamos adelante, ¿lo tenés ahí, pastor? Sí, lo tengo, lo tengo, y vamos a leerlo, iglesia. Sí, amén, Dios tiene el control de todo, iglesia. Dios tiene el control de todo, y si Él permite que hoy estemos hablando de este tema, es porque alguien estaba necesitando en esta tarde, alguien necesitaba en este día, no es casualidad, escuchar que la sangre de Cristo te lavó, amén, que vales la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, que no le tienes que comprar mentira a Satanás, ninguna mentira, porque Cristo Jesús pagó por nosotros. Ve lo que dice, vamos al libro de Juan capítulo 21, capítulo 21 del libro de Juan, y luego dice así, a partir del verso 15, dice, iglesia, dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Juan capítulo 21, verso 15, dice, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo, entonces vamos, apacienta mis ovejas. Sí, la historia continúa, pero vamos a resumir un poquito aquí la historia. Vamos a resumir. Hay algo que a mí me gustó cuando yo entendí esta historia, siervos. Me encantó montones. ¿Qué fue lo que me encantó? Esto, iglesia, escuche, vea qué tremendo. Cristo Jesús muere. Todos los discípulos lo habían negado, pero Pedro lo había ofendido hasta más no poder, ¿verdad? Fue el que se llevó el récord. Sí, sí. fue el que le dieron la misma traición que hizo Judas, la hizo Pedro. La misma traición. Tremendo. La misma traición. Y aquel que le había dicho, sin un mal corazón, horas atrás, le había dicho, maestro, no vayas a la cruz, yo voy por ti. Sí. Y la gente critica y dice, así, hermanos, pero no vio que fue el mismo Satanás, porque Cristo Jesús lo reprendió. Cierto, la actitud de Pedro fueron palabras que no llevaban discernimiento del Espíritu Santo, pero la actitud de Pedro, ¿cuál fue? Un amor enorme. Claro. Lo único es que él actuaba impulsivamente. Claro, ¿verdad? Pero dispuesto a morir, ¿eh? Ciertamente. ¿Quién así en honor a la verdad? Vamos a ser honestos, ¿verdad? Si vamos a hablar con honestidad. ¿Quién daría el pellejo y diría, no, mátenme a mí? Sí. No, en ese momento no lo haría uno. Sabiendo todo lo que le espera. Que la muerte de crucifixión, ¿cómo era la muerte de crucifixión en el tiempo antiguo? ¿Cómo era, Rolfo? Sí, sumamente doloroso, lo peor, castigo. No había cosa más vergonzosa que eso. No había más que eso. Era terrible. Primero que era desnuda la persona, ¿verdad? Y era vergonzoso hasta el límite. Y el sufrimiento que producía era inigualable, ¿verdad? Sí. Bueno, y Pedro viene y hace lo que hace. Esto que acabamos de leer, ya Jesús había caminado por la playa, los discípulos lo habían visto. Pedro aún, escuchen, no sé si lo habían visto de esta forma, aún en ese momento con ceguera espiritual, porque lo que Pedro decía era, ¿quién es?
Así es. ¿Quién es el que anda ahí? ¿Quién es el que nos llama? Pastor, y hay un detalle bien lindo que menciona la Biblia. Dice que Jesús le estaba preparando un pescadito ahí. Pero él no alcanzaba a ver. Pero él no alcanzaba a ver. No alcanzaba a ver. Estaba ciego espiritualmente. Sí. Juan le dice, el maestro le Mira, dice, y pastor, perdona que te vuelva a interrumpir, pero me gusta todo esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el hecho de que Pedro cambiara esa forma de vida que Dios lo había llamado a ser pescador de hombres, y él dedicó varios años, 3 años de su vida a seguir a Jesús. Cuando lo traicionó, él volvió atrás. Esteban, volvió atrás. ¿Quién no ha vuelto atrás? Soy el primero, digo. No, y casualmente, eso que dice la palabra, lo toca a uno, le toca las puertas del corazón y uno le da la espalda a Dios. O sea, Dios te llama. Ese Pedro es uno en muchos momentos donde está en lugares, claro que sí, pues claro que yo sí. no voy a decir el nombre de los lugares donde yo estaba hace unos momentos atrás, porque no pagan nada. no pero no vaya a creer eso, iglesia. Pero cuando nos interesa, Dios siempre tendrá cuidado de Amén, nosotros. amén, Como así hasta es. este momento Amén. ha tenido Amén. cuidado de nosotros. Así es. y Él siempre nos algo sostiene. grande que es lo que uno creo que es ahí, por lo menos en mi vida lo digo, es no entender esa gran misericordia de Dios hacia uno. Sí. Sí, amén. No ver que Él muere, y lo vuelvo a repetir, tal vez Él muere en esa cruz por nosotros. Amén. Él está ahí en ese momento y entra uno por las puertas de la iglesia. Está el pastor, tras de que casi se me zafa una palabra, no lo voy a decir, pero está el pastor batallando, ¿verdad? Porque yo no le vengo a sobar en este momento la chaqueta, como dicen al pastor, pero sí te digo que estar batallando y sigue uno de infiel con Dios. Así y es. aún, porque uno es un hijo espiritual Sí, del amén. pastor. Y él está en ese momento batallando, pero ahí está la gracia de Dios Esa lucha. con el pastor, porque lo mantiene en algo tan difícil. Sí, amén. Y uno Amén. ahí anda Amén. cantando tal vez canciones y diciendo cosas que tal vez no. pero Amén, pastor. hagan todos, háganlo Sí, como amén, quiera. amén, amén. Pastor, es que esta es Mi sangre, mi sangre. el fin de esta Aleluya, historia bonita santo. que estamos diciendo. ¿Por qué Dios permite esta historia ahí? Porque nos está diciendo, imaginemos a Pedro como en la situación que estaba, lo mal que se sentía, menos que un perro, ¿verdad? Haber traicionado a su maestro. ¿verdad? Santo Jehová. Menos que un Y perro, él ¿no? dice, o sea, imagínate con qué cara iba a venir ante el Señor a decirle, Señor, y el Señor le dice, no me digas nada. Sí, y aquí O sea, les me voy, amas. y voy Nada a, más, entonces sigamos adelante. y voy a no me des y voy a explicaciones. aportar algo, vamos a aportar algo más. Escuche, apóstol. Ese era el título. Sí. Apóstol. Ese Pedrito, lindo y precioso, fue el que estuvo con el jefe cuando se transfiguró. Amén. Pedro no era cualquier pelagatos. No. ¿Ah? No. Él estaba en el círculo íntimo del Señor. Unción pura era. ¿Cierto o no? Tremendo, Sí. tremendo. Eso era Pedro. Ok, Jesús viene, le hace el pancito, como acabamos de leer ahí en Juan, capítulo 15. Le hace cafecito y habla con él y le dice, me amas. Pero escuche, vea qué tremendo. Nunca le dijo, apóstol. Nunca le dijo, discípulo. Nunca. Le dijo, lo llamó por su nombre. Simón, hijo de Jonás. Eso tiene una enseñanza enorme, siervos, enorme. Nunca le dijo, hey, ya yo te había dado las insignias para que fueras evangelista. Esteban, ya yo te había dado las insignias para que fueras un pastor. Rodolfo, ¿hace cuánto? Ya yo te había puesto insignias de un estandarte en la iglesia y qué bárbaro lo que hiciste. ¿Cuándo dijo eso? Le dice, Simón, hijo de Jonás. Lo llama por su nombre. Pastor, ¿para qué cuenta eso? Escuche, moraleja. Dios no nos ve ni como ministros de alabanza, ni como pastores cuando hemos pecado. No nos ve como evangelistas. Dios nos ve como a hijos. Amén. Y como a hijos no nos va a ver como Dios, nos va a ver como Padre. Como papá. Y si nos ve como Padre, Él va a decir, yo envié a mi Hijo Jesús para morir en una cruz por ti. Sí. Yo te amo con todo mi corazón. Sí. Y la gracia y el perdón de Dios va a venir sobre nosotros. Sí, amén.
Amén. No hablemos, no hablemos de los años que estuvimos alejados de los caminos del Señor. Y no porque no nos convenga. Sabemos lo que Dios hizo por nosotros y el favor y la misericordia del Señor. Pero aún sirviéndole a Dios, ¿cuántas veces nosotros sentimos en algún momento tirar la toalla? Claro. ¿Cuántas veces hemos fallado con nuestra actitud? Tal vez no hablemos de un pecado. ¿Le has puesto la renuncia a Dios en algún momento en la mesa? En algún momento, pastor, le he puesto la renuncia. Yo he puesto la carta, te has acercado todo cargota, como si Dios necesitara de vos. Sí, perdóname. Sí, ni tampoco de mí. Sí, nadie necesita a Dios. Dios sigue siendo Dios. Con Luis Salazar, sin Luis Salazar, con Rodolfo Rivera, con Esteban Quiroz, o con Rodolfo, y sin ustedes y sin mí, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros con rebeldía hemos venido y le hemos dicho, tome, aquí está mi carta, ya no quiero servirle más. Y Dios ha dicho, ay, Pablo, pobrecitos, no hagan eso. No brinquen, que solo está muy parejo. Como los hijos del trueno, me imagino, que nos dice, usted no sabe lo que está diciendo. Eso es porque usted está pasando por problemas. Eso es porque usted la está viendo difícil, pero no haga eso. Yo estoy con usted. Yo nunca lo voy a dejar solo. Usted que en esta tarde podría decir, no, es que es demasiado lo que yo he fallado al Señor. Sí, pero Dios te dice, Él está contigo, Él te ve como hijo. Sí, amén, Él no te ve como el ministro, Él no te ve como el que falló, como aquel que antes cantaba en el altar dando gloria al Señor, pero después se fue a cantar a las cantinas. Así no te ve Él. Él te ve como hijo. Así es. Amén. Y como hijo te va a decir lo que le dijo al apóstol Pedro. Dios a todos nos va a decir, me aman, Señor, te amamos. Y sabes que alguien puede traer a su mente, varones, ¿cómo se sentía Pedro en ese momento? ¿Cómo se sentía, Rolf? Sí, peor que un perro, ¿verdad? 10 grados bajo perro, dice un amigo mío. Dice que Pedro así. Sí. Vea, como el perro arrepentido. Pedro no alcanzaba a levantar su cabeza. Claro, imagínate. ¿Cómo se sentía Pedro? Pedro decía, maestro, yo no te puedo ni ver a ti, yo no soy nadie. No merezco. ¿Quién soy yo? Y Jesús viene y le dice, Pedro, si me amas, yo no te estoy recriminando lo que dejaste de hacer. Si me amas, Pedro, yo quiero que sepas que yo tengo planes para que contigo. Sigamos adelante, que hay mucho que hacer, pastor. Mira, y esto me gusta tanto, pastor, porque esa es la actitud. Dice la palabra que no hay amor más grande que aquel que da la vida por su amigo, por alguien, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de Jesús al perdonar a Pedro ahí? ¿Cuál fue la actitud, pastor, de Jesús al mismo Judas, que ya él sabía que lo iba a traicionar, al mismo Pedro que sabía que lo iba a traicionar, porque Jesús mismo le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces, me vas a negar 3 veces. Y él nunca lo rechazó, nunca le dijo, no, vos sos un traidor. Uno que clavas por la espalda el puñal. No. Nunca, él siempre mantuvo su mismo amor e integridad. Ese es el perdón que nosotros tenemos que tener. No el perdón aquel que está bien, le digo a mi esposa, te perdono porque sos muy, no sé, o al amigo te perdono, pero cada vez que me enojo con el amigo empiezo, no, ¿te acordás lo que me hiciste? Es que vos me traicionaste y me clavaste el puñal por la espalda, ¿verdad? Dios dice que el pecado no se va a acordar nunca más, lo voy a echar al fondo del mar. ¿Cuál es la actitud de Jesús con el perdón? Poner la otra mejilla, lo que contabas ahora, pastor. Dice Efesios capítulo 2, dice, y Él les dio vida a ustedes, dice, cuando estaban muertos, dice, en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, dice, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Merecíamos la gracia? No, pastor, la merecíamos. Yo pienso que Dios, si uno pudiera descifrar, decir que es Dios, para mí Dios es gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque está para con uno, para con el mundo entero, y la misericordia de Dios. Una persona decía, es que se huele el pecado, hay mucho pecado ahí
hay gente que se está portando mal y haciendo cosas, sí, pero la gracia de Dios y la misericordia, Amén, lo digo amén. por testimonio propio, siempre están ahí latentes. Y la Biblia dice que mientras haya vida hay esperanza. Sí, amén. Y ese ha sido Amén. el caso hoy, lo puedo testificar en el caso mío. Amén. Y mientras usted decía algo muy claro, ahora cuando hablábamos, Rodolfo, en la tarde, vos decías que qué pasaría si uno pasa esa puerta y de un momento a otro cae y se muere y ya, ¿verdad? No puedo decir, como decía un hermano, no, ya yo recibí a Cristo en mi corazón y puedo hacer lo que me dé la gana, puedo pecar y todo, y que nada pasa porque ya Jesús pagó por mí, y no es así, ¿verdad? ¿Cómo alcanzo el perdón? Vamos a leer, antes de terminar en esta tarde, vamos a leer Proverbios, capítulo 28 del libro de Proverbios y verso 3. Vamos a leer para usted, iglesia, porque ese perdón y esa gracia de Dios está para cada uno de nosotros. Sí, amén, amén, Amén. amén, amén, amén. Una vez más decimos, Jesús no le recriminó nada a Pedro, no le dijo por qué hace unos días me abandonaste y me maltrataste de palabra. Sí, así es, No, así es. nada de eso le dijo. Pero hay una característica linda y preciosa en Pedro. Ese Pedro que vimos en los evangelios no es el Pedro de primera y segunda de Pedro. No. Ya ese era otro Pedro. Ah, Ese otro Pedro, ese que estás hablando ahora, fue el que predicó y 3,000 personas se convirtieron, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo. Ahora voy a decir algo, ya, es que tirada conmigo. Escuche, lo basurió todo, bro. Todo lo basurió. Y en Hechos, Pedro dice esto: ese Jesús al que ustedes crucificaron, dice. De ahí él no. Sí. Según él que estaba libre. Ahora sí, muy bonito. Ajá. Él no. A ver. ¿Por qué Pedro dijo eso? ¿Por qué Pedro tuvo la certeza de decir, ese Jesús al que ustedes crucificaron? Sí, pero si él lo había crucificado también. ¿Pero por qué tuvo la certeza? Porque no creyeron en ese momento. Sí, pero ¿por qué Pedro tuvo la certeza de excluirse? O sea, casi que alguien podría decir humanamente, hey, pero Pedro es el santo entonces. Sí. ¿Por qué? A ver, ¿saben por qué? Porque él estaba seguro que la misericordia lo había cubierto. Amén, exactamente. Aleluya. Así Santo. es, Y en así Jeremías capítulo 31 dice, yo perdono tus pecados, los he lo profundo de la mar, y nunca más me acuerdo. Aleluya. Esa es la verdadera misericordia de Dios. Nunca más. ¿Qué dice en Hebreos? Lo mismo dice, que nunca más me acuerdo de ellos. Y cuando nosotros, varones, cuando nosotros estamos, ay Señor, es que yo soy muy malo. Y es que, ay no, Señor, es que mi pecado fue muy... Ya, déjese de eso. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. Usted ve que es la actitud por la que yo esté hoy. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. Señor, es gracia, somos la misericordia de Dios refregada. Hagamos lo que dice en Proverbios 28, después de eso, 28, capítulo